Los primeros habitantes de Galicia llegaron hace más de 100.000 años. Durante el Paleolítico vivían de la caza, la pesca y la recolección, dejando herramientas de piedra y algunas manifestaciones artísticas en cuevas como la Cova Eirós. Con el Neolítico comenzó una auténtica revolución. Aparecieron la agricultura y la ganadería, las comunidades se hicieron sedentarias y levantaron enormes monumentos megalíticos para enterrar a sus muertos, como el dolmen de Dombate. Más tarde, durante la Edad de Bronce, se grabaron miles de petroglifos en las rocas, muchos con círculos, animales, armas y escenas de caza. Galicia conserva una de las mayores concentraciones de este tipo de arte de Europa. A partir del siglo VIII a.C. surgió la cultura castreña. Los galaicos construían poblados fortificados, conocidos como castros, situados en colinas desde las que podían controlar el territorio y defenderse de posibles ataques. No existía un único reino, sino numerosas tribus independientes, como los ártabros, brácaros, lemavos o grovios. Eran excelentes metalúrgicos y elaboraban joyas de enorme calidad, especialmente los famosos torques, símbolo de prestigio y poder. Los romanos describieron a los galaicos como guerreros resistentes y muy difíciles de conquistar. El castro de Santa Trega permite imaginar cómo eran aquellas aldeas hace más de 2000 años. Roma tardó décadas en controlar completamente el noroeste de Hispania. La resistencia de los pueblos galaicos fue intensa y solo quedó definitivamente sometida tras las guerras cántabras, dirigidas por el emperador Augusto. Los romanos fundaron ciudades, construyeron carreteras, puentes y explotaron intensamente los recursos minerales, especialmente el oro. Galicia se integró plenamente en el imperio y adoptó el latín, origen del actual gallego. De esta época destacan la muralla romana de Lugo, prácticamente intacta tras casi 2000 años, y la Torre de Hércules, que sigue funcionando como faro en la actualidad. Con la caída del Imperio Romano llegaron los pueblos germánicos. En el año 409 los suevos se establecieron en Galicia y fundaron el Reino Suevo, considerado el primer reino independiente de la Europa occidental tras la desaparición de Roma. Durante su existencia consolidaron la organización política del territorio y favorecieron la expansión del cristianismo gracias a figuras como Martín de Braga. En el año 585 fueron conquistados por los visigodos, aunque Galicia mantuvo una personalidad propia y conservó muchas de sus estructuras. Según la tradición, a comienzos del siglo IX se descubrió la tumba del apóstol Santiago el Mayor. El rey Alfonso II acudió al lugar y ordenó construir una iglesia, origen de la futura ciudad de Santiago de Compostela. Muy pronto comenzaron a llegar peregrinos de toda Europa, convirtiendo el Camino de Santiago en una de las principales rutas culturales y religiosas del continente. El comercio, la construcción de monasterios y el intercambio de ideas impulsaron una gran prosperidad económica y artística. La construcción de la Catedral de Santiago de Compostela fue una de las mayores obras arquitectónicas de la Europa medieval. Durante estos siglos, la nobleza gallega aumentó enormemente su poder, levantando castillos y ejerciendo un fuerte control sobre campesinos y ciudades. El descontento acabó estallando con las revoltas irmandiñas, entre 1467 y 1469, cuando miles de campesinos, artesanos y pequeños nobles se unieron para derribar más de un centenar de fortalezas. Aunque la revuelta fue finalmente sofocada, demostró el enorme rechazo hacia los abusos feudales y constituye una de las mayores rebeliones populares de la Europa medieval. Galicia pasó a formar parte de la Gran Monarquía Hispánica. Sus puertos participaron en el comercio atlántico y adquirieron importancia estratégica para la defensa del imperio. Especialmente relevante fue Ferrol, que terminó convirtiéndose en uno de los principales arsenales navales españoles. También crecieron ciudades como A Coruña, vinculadas al comercio marítimo. Durante la Ilustración destacó Benito Jerónimo Feijóo, que combatió supersticiones y defendió el conocimiento científico, convirtiéndose en uno de los intelectuales más influyentes de la España del siglo XVIII. El siglo XIX fue una época de profundos cambios. La pobreza llevó a cientos de miles de gallegos a emigrar hacia América, especialmente a Argentina, Cuba y Uruguay, donde muchos prosperaron y mantuvieron fuertes vínculos con su tierra. Al mismo tiempo nació el Resurgimiento, un movimiento cultural que devolvió prestigio a la lengua gallega, tras siglos de escaso uso literario. Su gran figura fue Rosalía de Castro,
cuya obra marcó el renacimiento de la literatura gallega. Galicia vivió las consecuencias de la Guerra Civil Española y la dictadura franquista, un periodo de fuerte represión política y cultural. Uno de los grandes referentes del galleguismo fue Castelao, cuya obra sigue siendo un símbolo de la identidad gallega. A partir de la segunda mitad del siglo XX crecieron la industria naval, la pesca, las conserveras y posteriormente la automoción, mientras continuaba la emigración hacia Europa. Con el Estatuto de Autonomía de 1981, Galicia recuperó amplias competencias de autogobierno y fortaleció la protección de su lengua y cultura. Actualmente es una de las principales potencias pesqueras de Europa, cuenta con una importante industria automovilística y alberga empresas internacionales como Inditex. Además, el Camino de Santiago sigue atrayendo a cientos de miles de peregrinos cada año, consolidando a Galicia como uno de los grandes destinos culturales y turísticos del continente. Como curiosidad, Galicia posee más de 1.600 kilómetros de costa, cientos de playas, numerosas rías y una de las tradiciones populares más ricas de España, con fiestas, músicas y leyendas que conservan influencias celtas, romanas y medievales.